Muy buenas amigos del pedal y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. El Opening Weekend ya llegó, volvieron las piedras, los adoquines, el pavé, pero lo que sigue igual es el dominio de la misma ciclista, la campeona de Europa que se está consolidando como la referencia de este primer trimestre de temporada. Además, pondremos el foco en las carreras que nos vienen por delante. Una Vuelta a Extremadura con un recorrido y participación de lujo y el sexto monumento, la Strade Bianche. Por último, y no menos importante, tenemos muchas y muy buenas noticias que compartir con todos vosotros, que desde luego a nosotros nos han alegrado el día. Y con esto y un bizcocho no nos vamos hasta mañana a las 8, sino que nos vamos con el maestro Raúl Banqueri. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien. Han pasado unas semanas desde el último podcast, pero bueno, hemos tenido compromisos y otras cosas profesionales que teníamos que atender. Pero nada, con ganas también de volver a generar contenido y que nos escuchéis ahí al otro lado. Es lo que tiene la vida, que es un constante no parar. Estamos metidos ahí en, no solo en una cosa, sino más de una que al final, quieras o no, nos quita bastante tiempo. Pero lo dicho, vamos ya con el repaso de las emocionantes carreras que nos ha dejado este fin de semana, empezando por la más grande de ellas, por la Onlock Newsblad, Mm. la primera clásica adoquín de la temporada. Y como decíamos, Raúl, el dominio sigue igual. Por mucho que cambie el recorrido, por mucho que cambie el perfil, ahí sigue Demi Vollering al frente. Sí, bueno, es su primera victoria en la All of Newsblad, si no me equivoco. Y yo creo que hubo un cambio de escenario respecto al año pasado. Bueno, obviamente, porque el año pasado llegó la fuga, fue una carrera un poco surrealista. Y este año ya Fran Sedeye conoce mejor lo que le interesa a Demi Vollering, es un equipo más hecho después de toda la temporada pasada y cambió totalmente la actitud y tomó las riendas, endureció la carrera para, bueno, para hacerla lo más dura posible, valga la redundancia, para que Vollering pudiera soltar a las ciclistas más rápidas o más corpulentas como Lorena Vives o Kopecky, y al final pues eso le salió perfecto. Vamos, la carrera tuvo un corte con Fran Sedeye, la endureció muchísimo, y luego tuvo un corte con Elit Chavey, Eleonora Gasparrini, Nina Berton y la sorprendente noruega Camila Sebo, con solo 19 años, Qué que además barbaridad de la SEO. sí, sí, pero o sea, es que no fue un corte de tonto, sino que era una zona muy exigente y se fueron Chavey, Gasparrini y Asebo en primer momento, luego Berton contactó por detrás. O sea, que es que se fueron ciclistas de las que podían, ¿no? De un nivel tremendo. Sí, vamos, increíble porque el año pasado tampoco hizo gran cosa. O sea, no la tenía muy vigilada. Desde luego está ganando enteros a ser una de las revelaciones del año. Y es que es lo que dice, se ha metido ahí por puras patas. Y luego también ha hecho un auténtico carrerón en, Les en Amis. Les Aman. Con lo Sí, sí. cual, no está haciendo flor de un día. Ya tenemos ahí ese 12º puesto en una carrera de nivel World Tour y un sexto en otra que, aunque no sea de World Tour, tiene muchísimo nivel, como decimos, como el examen, vamos. Sí. Y ese corte obligó a trabajar por detrás a SD Works, Movistar, AG Insurance, que al final pues controlaron bien la carrera, pudieron controlar la carrera bien y se llegó al encadenado final de Kappelmoor más Bosberg con la fuga prácticamente cogida. Y ahí empezó el show de Franziska Koch en el Kappelmoor. Franziska Koch, que este año es compañera de Demi Vollering, está en France de y empezó desde abajo con un ritmo infernal que dejó Vamos, al principio solo podían seguir Vollering y Letizia Borghesi. Luego llegó Nieviadoma por detrás y Borghesi se quedó. Y coronaron solas Vollering y Nieviadoma en cabeza.
Y Franziska Koch coronó tercera. O sea, que es que después de hacer todo el esfuerzo desde abajo. Espectacular. Igual hasta Francisca Cox se plantea, mira, yo me voy del plantería, me voy a otro equipo que quiero liderar en alguna clásica de Flandes, porque madre de Dios, qué ritmazo puso, que es que yo creo que hasta las propias Bollering y Nivedoma dijeron, madre mía, vamos a llegar tostadas arriba. Y hablando de Leticia Borghesi, vi una publicación en su Instagram en la que se lamentaba de que se quedó muy cerquita de haber aguantado la rueda de Bollering y Nivedoma. Dijo algo así como malditos 3 segundos o algo así, o 3 segundos me han alejado del sueño, de la victoria. Porque hay que recordar que Leticia Borghesi tiene muy buena punta de velocidad. En caso de haber estado con Bollering y Nievedoma, que bueno, todavía quedaba el Bosberg, que igual ahí le pasaba factura, pero en caso de llegar con ellas, pues igual era la favorita a ganar con esa punta de velocidad que tiene la ciclista italiana. Sí, bueno, ya el año pasado hizo una gran temporada de clásicas. Quedó segunda en Roubaix, si no recuerdo mal. Y todas las de Flandes, todo, sí, segunda en Roubaix y sexta en Flandes. Y este año va camino de hacer algo parecido. Sí, me Pero bueno, acuerdo que en los podcasts del año pasado nombramos a Leticia Borghesi precisamente como la revelación de las clásicas de primavera. sí, sí. Y bueno, en este Kappelmoor, Lotte Kopecky tuvo una caída poco antes de empezar el Kappelmoor y ya se descolgó de la lucha por la carrera. Fue una pena, pero tampoco, no sé, no creo que hubiera estado ahí con Bolerini ni Viadoma. Yo tampoco. Yo creo que todavía falta como un pelín para llegar a ese punto de forma que nos tenga acostumbrados. Y de hecho, pues en Strade Bianche, que hablaremos de esa carrera más tarde, todo pinta muy a favor de Boletín. Sí, eh, sí, y bueno, como decíamos, Bolerini y Neviadoma colaboraron bastante bien. De hecho, o sea, Neviadoma colaboró muchísimo hasta el último kilómetro pasando al relevo, aunque Bolerín fuera superior al sprint y todo el mundo lo supiera. O sea, podía haber racaneado bastante más Casia, Neviadoma, pero bueno, al final, pues eso, fue el escenario previsto en el sprint con Bolerín ganando bastante fácil. Y por detrás, en la lucha por el tercer puesto, Lorena Vives ganó, o sea, ganó el sprint del pelotón muy sobrada, con Kat Ferguson cuarta y Franziska Koch quinta. También, bueno, al final sacó buen resultado propio también Franziska Koch. Y la verdad es que decíamos aquí que una barbaridad lo de Camila Sebo, decimos segunda con solo 19 años, pero Cass Ferguson es de la misma quinta y ha quedado cuarta. Lo que pasa es que estamos ya más acostumbrados a que nos dé este tipo de resultados. Pero de nuevo, otra grandísima actuación de Ferguson que todo apunta a que tarde o temprano va a estar peleando por estas mismas clásicas, ¿eh? Sí, sí, este año ha cambiado de entrenador. La lleva Carlos, que es un buen amigo mío, y parece como que lo que se le vio en el sprint de Mallorca y el otro sprint que ganó en la Semana Valenciana, que tiene igual algo más de explosividad en los sprints puros, o sea, o en los sprints respecto al año Bueno, pasado. ya en categoría junior, yo la consideraba como la segunda mejor sprinter. Ya, pero Y se metían en sprints pues, de 40, 50 ciclistas. Y si no estaba Caris Lloyd, ganaba ella. Y si estaba Caris, hacían doblete casi siempre. De hecho, en Borsele yo creo que han hecho más de un doblete las dos en categoría junior. Así que bueno, no sorprende ver a Kat Ferguson a ese nivel en los sprints. Habrá que ver si ya, de cara a un futuro ella también decide meterse en sprints puros o más bien lo decide hacer en clásicas, pues en esos típicos grupitos de 20, 30 ciclistas donde ya ha logrado imponerse en más de una ocasión. mm. Sí, a ver, en Junior.
también como era muy superior a todas, pero el año pasado en sprints puros le costó bastante. Y yo creo que ha dado un paso adelante este año en punta de velocidad. Así que, bueno, veremos cómo continúa la temporada. Y nada, tengo aquí apuntada como una posible reflexión si France Sedeye repetirá la táctica en el Tour de Flandes, o sea que supongo que sí, que Demi Vollering el año pasado saltó Flandes y corrió Milán-San Remo y este año va a saltar Milán-San Remo y va a correr Flandes. Que, bueno, yo en verdad creo que Milán-San Remo debería correrla también, pero bueno, tampoco puedes llegar a todo, pero tendría opciones, también endureciendo la carrera como lo han hecho en Onlop. Pero vamos, que Flandes se le puede dar muy bien a Vollering con Si el equipazo que tiran, tiene. Mm. respecto a Milán San Remo, si tirasen desde abajo en Francés de Ye, pues podrían hacer muchísimo daño, sobre todo a Vives, que yo creo que es la que más interesa hacer ese daño porque el pollo lo puede aguantar siendo solo ese esfuerzo. Pero claro, si ya vienes con la fatiga previa de la cipresa, pues ya igual ahí Vives sufre más, porque lo que hemos visto en ella precisamente, en Lorena, es que esa primera subida te la va a aguantar muy, muy bien, incluso siendo de las mejores, pero ya cuando empieza a acumular esfuerzos, ahí es donde empieza a sufrir Lorena Vives. Entonces, la opción para dejarla atrás es hacer la carrera cuanto más dura posible, más o menos como hemos visto el año pasado en la Milán San Remo masculina. Y es que creo sinceramente que Francés de tiene el equipo para hacerlo. Entonces yo creo que de cara a un futuro se lo plantearán seguramente. Y respecto al Tour de Flandes, es que el Dream Team es el de Francés de. Hemos visto ya que Francisca Koch puede ser de las 5 mejores en subidas adoquinadas, pero es que también han estado súper delante en esta Unlock Newsblad, tanto Elie Chavé como Juliette Berset, que se las veía ahí aparecer al fondo en la imagen del Capelmur, con lo cual estamos hablando de que Demi Vollering tendría 3 buenísimas gregarias para trabajar en ese Tour de Flandes. Y al fin y al cabo, muchas veces lo que marca la diferencia es el que una vez que se producen cortes en esos tramos duros, como pueden ser Capelmur o Capelmur, joder, Uzquaremont, perdón, o Paterberg, el Capelmur hace unos cuantos años que no se sube en el Tour de Flandes, eh, pues al final, una vez que se hacen los cortes en esos tramos, es muy importante que haya colaboración, muy importante tener equipo, y ya sabemos que precisamente una de las características del ciclismo femenino es que muchas veces falta esa coordinación en los relevos, esa cooperación. Entonces el hecho de que pues Francisca Koch, Elie Chavé, Juliette Berset puedan aguantar en un grupo de 10-15 va a ser un apoyo tremendo para Bolerín, tremendo. Sí, a ver si se lleva, así como ha ganado la Unlocked Newsblad por primera vez. Flandes es una carrera que también le falta a Demi Vollering y yo creo que va a ser un gran objetivo, bueno, como el gran objetivo de la primavera para ella. Y nada, pasamos a la otra carrera del fin de semana, la Onlop Van Het Hageland, que bueno, es que tengo recuerdos de estas carreras porque el año pasado estaba ahí en persona y da nostalgia. Pero bueno, muy cerquita de Bruselas, esta carrera del domingo, la Omloop Van Het Hageland, con una fuga inicial con Idoia Eraso y otras 4 corredoras que desgraciadamente Idoia Eraso del Laboral Kutxa se cayó estando en la fuga porque la ciclista que estaba justo delante se cayó con la banda, la grieta esta del medio de la carretera, la banda de rodadura creo que se llama, Sí, y no la pudo evitar Idoia Eraso. sí, Lea Gondel. O sea, hubo un momento en el que estaban ellas dos solas, tanto Gondel como Eraso, y la mala fortuna de que se cayó justo delante de Idoia, la ciclista francesa.
pero la imagen que nos dejaron después, preciosa, ¿eh? Ahí ellas dos dándose un abrazo y fíjate que el cabreo que deberías tener encima después de que por un incidente que no es culpa tuya, pues te veas apeada completamente de la carrera y en lo primero en lo que piensa Idoia Eraso es en dar un abrazo a su compañera de fatigas, a Lea Gondel, que me gustaría hablar de ella porque es una ciclista de solo 19 años, pero que ha empezado bastante bien la temporada para estar en un equipo Continental Pro como es el Mayenne. Ha sido, por ejemplo, decimonovena en Pionera, 22ª en una de las Challenges de Mallorca en Andratx, 26ª en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. O sea, ahí muy regular dentro del top 30, top 20, así que pues una ciclista que poco a poco vaya evolucionando en el futuro. Y desde luego que Idoia Eraso súper bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho su desempeño en esta campaña de clásicas, estando delante, sabiendo estar y demostrando que todavía, sobre todo con la edad que tiene, pues puede dar pasos adelante. O sea, todavía tiene 24 años, con lo cual yo creo que podría ser, ¿por qué no?, una de las referencias de Laboral Cucha en este tipo de carreras. Ujú. Bueno, después de la fuga de Idoia Eraso hubo un corte de más nivel, más peligroso, con Marta Lack, Caroline Swinkels y Flora Perkins. Flora Perkins del Phoenix, compañera de Charlotte Cole, que era la gran favorita y la que se llevó la victoria finalmente. Y por detrás en el pelotón, la responsabilidad cayó para Lidl Trek, que tenían a Elisa Bálsamo, pero justo en el último tramo adoquinado se cayó Elisa Bálsamo a 5 kilómetros de meta y vamos, ya Lidl Trek se quedó sin baza. Y ahí hubo un momento de confusión que estaban ya prácticamente cazadas las tres de delante, pero cuando se apartó Lidl Trek, cogieron aire y casi llegan a meta. Vamos, al final Marta Lack fue cazada en el último kilómetro. Pero fue esencial la actitud de Flora Perkins, que seguramente le dirían por el pinganillo que no relevara, porque Charlotte Cole era la gran favorita por detrás, y más habiéndose caído Elisa Bálsamo. Entonces ahí Flora Perkins hizo bastante de stopper con Marta Lack y Caroline Swinkels. Y media victoria de Charlotte Cole es de Flora Perkins, vamos. Al final, las Visma hicieron el último esfuerzo para cazar a las Pugadas para el sprint de Nienke Joven, pero bueno, en el sprint Charlotte Cole fue muy, muy superior, la más fuerte con diferencia, por delante de Lara Gillespie y Sari Bossuit. Buen nivel también en el podio, vamos. Sí, desde luego, sobre todo, eh, mm, ojito con la temporada que está haciendo Lara Gillespie, la irlandesa del UAE, porque fue casi la que más cerca se quedó de arrancarle las pegatinas, que es prácticamente imposible, a Lorena Vives en ese Tour del UAE. Y bueno, ya vimos el sprint que se marcó en Samen, del que por supuesto hablaremos más tarde. Y también ha vuelto a muy buen nivel Sari Bossuit después de su sanción por dopaje. La vemos ahí bastante regular en los sprints de grupos cabeceros. Y decías antes de que el líder Trek sin Elisa Balsamo se quedaba sin opciones, pero aún así había en el grupo dos muy buenas ciclistas, sobre todo con muy buen final, como son Flair Moors, la jovencita belga, pero sobre todo Clara Coponi, que ya en sprints masivos ha demostrado que cuando está al 100% puede ser perfectamente de las 5 mejores sprinters del mundo. Y bueno, sin embargo, solo consiguieron rascar un 10º puesto. Y también me gustaría hablar de Kaya Rist, octava clasificada en esta Omloop van het Hageland, que es una ciclista amateur. Corre en un equipo amateur en el Revi EGS Group Velo Pro. Pero estaba en el Roland el año pasado, Sí, que estaba en el Roland el hizo... año pasado, pero eh, mm, mm, y vamos, el año pasado ya hizo buenos resultados. Sí, Recuerdo sí. que se coló en más de un top 10. Y aún así, mira, no ha conseguido
ningún contrato profesional, lo cual me llama bastante la atención. Yo creo que igual algún equipo, después de ver esta actuación, pues se plantea su contratación. Un poco más o menos lo que vimos hace unos meses con Amandine Fouquenet, que con la desaparición del Arkea no tenía equipo ni en ciclocross ni en carretera. Al final ha encontrado ahí hueco tanto en el Pauwels-Sauzen como en el AG Insurance. Y también interesante mencionar esto, Raúl. Ha ganado Charlotte Cole del Phoenix en una carrera que se llama Phoenix Secoy con Love Van Hagen. Entonces, me imagino que estaban contentos ahí Sí. en casa de los hermanos Rothhoft. Sí, ahí han cumplido con el patrocinador. Y bueno, también quería hablar un poco más de Sari Bosswit, que aparte de su regularidad en los sprints, yo me acuerdo del año pasado la victoria que hizo en el Gran Premio de Valonia, que fue su única victoria de la temporada. Pero vamos, fue espectacular cómo aguantó en la subida y luego cómo ganó con bastante facilidad, bueno, bastante facilidad con solvencia. Que es que como sprinter pura, no llega al nivel, o está muy lejos de Vives. Bueno, sí, De Vives está muy lejos cualquiera. sí, de Vives también, pero de Cole, Bálsamo también está lejos. Pero aguanta mucho las subidas, las cotas y luego se aguanta una carrera selectiva. Y yo creo que este año, habiendo hecho ya toda la pretemporada como profesional, bueno, ya en un equipo y tal, vamos, ya se está viendo el salto de nivel. Porque es Sí, que ha hecho segunda en la Vuelta a Valencia, la Comunidad Valenciana, la clásica, séptima en Onlop y tercera en Onlop Van Het Hageland. O sea, las tres carreras estaba ahí. es que ha regresado casi a mejor nivel del que estaba antes de la sanción. Que vale que la sanción le llegó muy jovencita, con 22 años, en el 2023, pero ¡buah! ¿Cómo ha vuelto Sari Bosuit? También Sí, sí. otra que está muy contenta con su regreso, supongo que es Lotte Kopecky, porque era su compañera en la Madison y había un punto en el que eran las absolutas dominadoras de esta disciplina y por culpa de esta sanción luego Kopecky se tuvo que buscar otra compañera, le costó ahí un pelín más. Bueno, Sí. Joder, otra que está contenta. El AG Insurance, que es que se está consolidando como uno de los mejores equipos del mundo, con ciclistas que han sido fichajes un poco arriesgados. O sea, con Lecour, que nadie se lo esperaba, Cigart, pues bueno, ha dado un bastante salto de nivel en el equipo, Mireia Benito, Sara Gigante, o sea, Sari Bosswit, todo ficha, no sé, nombres que no eran apuestas nada seguras y, y al final están armando un equipazo. Vamos, veremos este año, pero o sea, ya el año pasado, tanto en el Giro como en el Tour de Francia, es que fueron igual el equipo más fuerte en la alta montaña. Sí, y lo que me gusta mucho es que en el equipo de desarrollo tienen ahí unas cuantas del ciclocross. Que yo como buen amante de esta disciplina, pues me gusta ver ahí pues, a nombres como Lonnie Bembels, como Amandine Muller, jovencitas, que también pueden tener muy buena proyección en la carretera. Así que desde luego están haciendo las cosas bastante bien, desde luego. Como dices, es que hay ciclistas que en este equipo han pegado una subida de nivel espectacular, pero todo empezando por Mireia Benito, Sí. que también obviamente mérito de la ciclista española, pero ¡buah! ¿Qué nos iba a decir a nosotros? Que en Mireia Benito eh, irá a partir incluso en algunas carreras de alto nivel ya como una de las favoritas. Ujú. Sí, Pues y ya sí, nos queda la última carrera del tríptico este inicial de clásicas, Les Amis, donde eh, se forma un corte de 10 ciclistas a unos 65 kilómetros de meta con representantes de todos los grandes equipos prácticamente, salvo del Picnic, que actualmente tampoco es que sea un gran equipo.
y llegó a meta con casi 3 minutos de ventaja. Ahí estaban, pues, por UAE estaban Lara Gillispie y Elinor Baxted. En 1X, Asebo otra vez y Vigilia. En Liv, Carolina Anderson y Quintiton. En Phoenix, Marte Truyen. AG Insurance con Marte Gossens. Human Power Hell con Marta Jaskulska. Y Volker Wessels con Amber van der Hulst. O sea que básicamente les valía a todos esta situación y no hubo mucha resistencia por detrás. Y ya en el final, en los últimos kilómetros, Elinor Baxted controló muy bien eso, en la última vuelta para el sprint de Gillespie, aunque tampoco hubo mucho ataque por parte de las rivales. Sobre todo las Leaf fueron más activas con Caroline Anderson y Quintiton, pero o sea, no se les fue de control la situación a la UAE. También Asebo forzó el ritmo en el último tramo de pavé, pero no consiguió descolgó a algunas ciclistas del grupo de 10, pero no, no hizo daño. O sea, sí que hizo daño, pero que vamos, que no se fue sola. Y ya en el sprint, Gillespie fue muy superior por delante de Marte Gossens y Marte Truyen. No, no te quiero corregir, Raúl, simplemente es duda. Hmm. Se pronuncia Gillespie, ¿no? Me suena que se pronuncia Gillespie el O apellido. Gillespie, no sé, yo qué sé, no sé. Es que creo haber oído en alguna entrevista algo del estilo Lara Gillespie. Es que Bueno, me habrá que parece. hacer un episodio 2 de la sección esa de pronunciaciones que hicimos una vez con Jadoñova, la ciclista del Bisma Lisa Bike. Pero Ah, creo que sí, se sí, pronuncia Gillespie. es Gillespie, sí. En Pro Cycling Stats han añadido la pronunciación de y algunas ciclistas y es Gillespie. Es un puntazo eso, ¿eh? Porque sobre Sí, todo para narradores y demás viene muy bien. Y sí, bueno, es también una para el público, para que o sea, igual algún narrador dice en alguna carrera, ahí está el ataque de Victoria Jadoñova, y alguno dice, ¿pero quién es Jadoñova? ¿Quién es Cladónova? Así que, mira, también viene bien para Siempre culturizar al acabamos espectador. siempre con lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Al final, Pues o sea, Gillespie. este podcast, en vez de llamarle Rodando con ellas, va a haber que llamarle Rodando con Jadoñova. Pues nada, Gillespie que también está a un nivel altísimo esta temporada. Bueno, ya la anterior, vamos, pero Sí, a mí me llamó mucho la atención hace un par de campañas en la Champions League de pista, porque era una ciclista por aquel entonces ya bastante más desconocida y como que de repente en la última cita ganó la eliminación y la ganó, vamos, ante las mejores ciclistas del mundo. Entonces ahí dijo, joder, con la irlandesa esta, vaya patas tiene. Y al final ha ido consolidándose ya como una grandísima ciclista, no solo en la pista, sino también en la carretera. Y es que para las clásicas tiene algo que es fundamental, Gillespie. Ya de por sí es una muy buena sprinter, como hemos dicho, que ha sido la que más cerca se quedó de Lorena Vives en el UAE Tour, pero es que en estas clásicas donde hay mucha fatiga acumulada, donde tiene que llegar pues ese grupito de 5 o 10 corredoras a veces, en esos sprints finales, Gillespie marca la diferencia de una manera que es escandalosa. O sea, tiene un sprint final en carreras con fatiga que es alucinante y eso desde luego le va a dar muchísimos triunfos. Y si además consigue pues mejorar esa capacidad de resistencia, que desde luego lo ha hecho en las últimas campañas, pues, es que va a ser una corredoraza para las clásicas. Y es más, para que veáis ese pedazo de sprint final que tiene, acabaron picando un segundo entre mm, la propia Gillespie y la segunda clasificada, Marce Bussens. Me ha recordado un poco este sprint al de Chiara Consoni creo que fue en la Noquera Cuerse, que venció con tal superioridad que picaron 2 segundos entre ella y el resto del grupo. Pues no tan exagerado en este caso lo de Gillespie, pero no se ha quedado muy lejos. ¿Eh? Una auténtica
barbaridad lo de la ciclista irlandesa. Sí. Pues ya terminamos con el apartado de carreras. Bueno, por detrás en el pelotón, la 11ª posición fue para Megan Jastraf, que también se llevó el sprint del pelotón, o sea que UAE ganó tanto por delante como por detrás. Una Megan Jastrab de la que ya hemos hablado mucho, de que cuando pasó a profesionalismo tenía potencial de absoluta superestrella, de que iba a dominar todos los sprints que se le pusiesen en medio. Pero bueno, entre lesiones, entre cambios de equipo, pues le ha ido costando un poco, pero oye, que todavía es joven y el salto de calidad lo puede dar. 24 años, ciclista del 2002, así que Sí. confiamos en que pueda estar delante. Ujú. Y estas últimas semanas y días, las grandes estrellas del pelotón han anunciado su calendario para esta temporada. Y ahí, bueno, hay cosas interesantes, porque a pesar de que se han espaciado más las tres grandes vueltas, Vuelta, Giro y Tour, ninguna de las grandes estrellas va a correr las tres. También es que Vuelta está muy cerca de las clásicas, entonces es complicado. Y luego entre Vuelta y Giro hay menos de un mes, que no hay tanto tiempo para descansar y luego preparar el Giro. O sea que en general las grandes estrellas del pelotón o saltan Giro o saltan Vuelta, pero no hacen las dos. Bolerín va a hacer pues las clásicas, como decíamos, más Giro y Tour, y saltará la Vuelta a España, donde estarán Labus y Muzik por France Deye. Y tiene sentido porque el Giro no lo ha ganado. Ya, así puede ganar las tres grandes, pero también hay que decir que a ver cómo se desenvuelven la Bus y Mucich, porque como estén como el Giro del año pasado, pues lo llevan claro en francés de Ye. Van a Ya, tener que demostrar esta vez que de verdad merecen la oportunidad, porque el año pasado en el Giro estuvieron las dos desaparecidas. mm. Luego, Pauline Ferrand-Prévot va a correr clásicas, pero en teoría no correrá la Paris-Roubaix. Ha anunciado que correrá Estrade, Flandes, Flecha y Lieja. Y después Vuelta y Tour, saltando Giro de Italia. Y bueno, lo de la Paris-Roubaix, igual ya una vez la has ganado, es como que ya se ha quitado, ya ha marcado el check y ahora prefiere tener otros objetivos o no jugársela tanto porque es una carrera muy peligrosa también. Lógico. Sí. Marlene Reuser, que tuvo una caída en el UAE Tour, tuvo que abandonar. Bueno, no se sabe cuándo volverá, pero en teoría va a hacer las clásicas con Tour de Flandes y Lieja. Y luego Vuelta a España y Tour de Francia, también Tour de Suiza ahí en medio. Y eso, decide saltarse el Giro de Italia. Pero en la Vuelta a España, sin Bolerín, puede ser la gran favorita. Bueno, porque Ferran Prebot no sé cómo llegar a la Vuelta después de las clásicas. Reuser Ya. sí que se va a enfocar más en la Vuelta, imagino. Yo creo que el gran objetivo de la temporada para Ferran Prebot va a ser Flandes y el Tour. Y en ese aspecto hay que destacar que Pauline Ferrand-Prévot siempre se suele marcar objetivos muy concretos dentro de su temporada y tiene una capacidad para llegar al 100% a esas citas que desde luego me imagino que es envidiable por el resto del pelotón. Porque se pone una cosa en mente, pumba, la consigue. Pero claro, ¿a qué coste? A que a veces en el resto de la temporada no está quizás a ese nivel, está algo o incluso bastante más lejos. Y al menos eso le ha pasado muchas ocasiones en mountain bike. Ha habido años en los que, pues igual en Copas del Mundo quedaba séptima, octava, novena, por esas posiciones, pero luego llegaba Campeonato del Mundo y te ganaba con una superioridad aplastante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que igual vemos a una Pauline Ferrand-Prévot que en el Tour está a un nivel superlativo, como el año pasado, pero que en la vuelta, por ejemplo, está a un 80-90%. No lo descartaría, la verdad.
Sí, a ver, en la vuelta podría ser emocionante verla en el Angliru, que parece ser que se va a subir Bueno, todavía. Bueno, esta semana se presenta el recorrido, este fin de semana, creo, al inicio de la semana que viene, no sé. es que Ya, encima Pauline queda Ferrand poco. Prevot con rampas durísimas rinde muy bien. O sea, Sí, yo sí, creo que es la grandísima beneficiada de que se suba tanto Angliru como Les Praeres, que parece que también se va a subir en esa vuelta a España. Y precisamente la rampa perjudicada yo creo que puede ser Marlene Grosser, porque a sí, ella le vienen mejor esas rampas más tendidas de 5, 6%, 7%. Pero claro, ya cuando nos metemos en dobles dígitos, yo creo que la ciclista suiza sufre un poquitín más. sí. Pero bueno, pues no sé, dependerá del estado de forma también, ¿eh? Yo creo que pues también Reuser, si llega en plena forma, puede ganar la vuelta, aunque se suba al Angliru. Vale, luego Elisa Longo Borghini se va a centrar en las clásicas el inicio de temporada, pero bueno, por lo que he leído, especialmente las italianas al principio de Strade, Sanremo, Vinda, y luego hará Flandes y Roubaix, y en teoría parará en Roubaix. Roubaix que la saltó el año pasado, no sé, los últimos años no ha corrido, creo, por lo menos el año pasado, pero la ganó en 2022 y este año quiere repetir victoria en Roubaix. Y después parará después de Roubaix para preparar Giro y luego Tour. Salta la Vuelta a España. Ojito con Longo Borghini en San Remo. El año pasado estuvo a puntito de ganarla, pero es que el ataque que hizo fue perfecto. O sea, tiene una lectura de carrera la italiana que no la tiene, yo te diría que nadie en el pelotón. Entonces, no sé si ponerla como favorita, pero porque creo que Lorena Vives igual no va a estar tan bien acompañada en esa Milán San Remo. Algo que puede ser clave. Y luego Mm. hay que recordar lo fortísima que estuvo también el año pasado en Las Piedras. Ese triunfo en la Flecha Brabanzona fue espectacular, pero claro, tuvo esa malísima suerte de pegarse ese tortazo tremendo en el Tour de Flandes que la dejó fuera de carrera y fuera de todas las opciones, cuando en mi opinión era gran favorita. A ver si este año está a ese mismo nivel, porque en caso de estarlo ya la pondría incluso en el Tour de Flandes por encima de favoritismo incluso que con respecto a Demi Bollerin, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Bueno, eh, también estará Lotte Kopecky, que en San Remo que dices que Lorena Vives no va a tener mucho apoyo, bueno, tendrá el apoyo de Kopecky también en teoría, como el año pasado. Si Kopecky vuelve a un gran nivel, que bueno, Kopecky, el calendario que ha anunciado es bastante cargado de clásicas, obviamente, y después correrá la Vuelta a España, pero la Vuelta a España no sin ambiciones para la clasificación general No, no. O sea, y a menos Kopecky subiendo. Sí, le hemos visto hacer muy buenas subidas. Por ejemplo, recuerdo una al Blockhouse espectacular, pero ya no creo que. O sea, Kopecky es que a día de hoy la veo un paso por detrás ya a nivel general que por aquellos años, y es que está ahora mismo con la duda esa de que está un tanto irregular en cuanto a rendimiento. sí, sí, con muchos problemas físicos constantes. Bueno, eh, pues estas son un poco el calendario de las estrellas: Bolerín, Ferran Prevot, Reuser, Longo Borghini, Kopecky. Luego todas estarán en el Tour de Francia, obviamente. Pero eso, parece que la vuelta será un poco Reuser y Ferran Prevot, y luego el Giro Bolerín Longo Borghini. Aunque también pues falta por ver igual Sara Gigante, que Sara Gigante dijo que tenía pensado volver a la competición en mayo. No sé si directamente en la Vuelta a España o ya pensando en el Giro de Italia, porque viene de una fractura de mogollón de cosas, de fémur y no sé qué se rompió. O sea, La pobre sí, está agafada, ¿eh? A sí, ver, decimos está agafada, pero también influye mucho el que es una ciclista que por desgracia no tiene ese control de la bicicleta que tienen las demás. O sea, es una ciclista pues que no va tan cómoda encima de su montura y eso al final pues se puede traducir en caídas. Un poco lo que le puede pasar, por ejemplo,
a Jay Vine en el ciclismo masculino o pues, a la pobre Sheila Gutiérrez también, que hay que hablar de ella después, a la cual, como no le deseamos lo mejor y le mandamos mucho ánimo, pero también situación complicada la suya. Pero bueno, ya hablaremos en la parte final de este podcast de ella. Va, pasamos a las previas ya. Oh, Vamos con las previas, sí. efectivamente. Pero no sin antes. ¿O quieres dejarlo para el final? Es que veo aquí en el Bueno, guión, entre calendarios y ya, previas, tu nuevo proyecto, que hay que sí, hablar sí, de él. Tú vamos decías a hablar pues. vamos a hablar de él. Sí. Tú eres ahora mismo el director de este programa. Así que no sé si quieres hablarnos ahora Sí, de True va. Cycling, de ese gran proyecto en el que llevas trabajando los últimos meses y que por fin ha visto la luz. Sí, pues vamos, como dices, es un proyecto de trabajadores y ciclistas LGTB dentro del mundillo del ciclismo profesional, tanto del ciclismo masculino como ciclismo femenino, que pueda servir como un grupo de apoyo para los trabajadores. O sea, más que tener ambiciones de hacer lobby o activismo, que sirva como un lugar seguro para los trabajadores y ciclistas LGTB que puedan conocer a otra gente del colectivo, compartir experiencias, hacer, pues, verse en persona cuando se coincidan las carreras o en las concentraciones. Y bueno, está especialmente es eso. O sea, hay gente que igual no lo ha entendido bien porque hay, he leído bastantes comentarios de gente diciendo, ¿y qué nos importa si un ciclista o una ciclista con quien se mete en la cama o su orientación sexual o tal? Pero que no va de eso, ni va de forzar a nadie a hacerlo público, ni nada. O sea, es simplemente que dentro del espacio laboral te puedas sentir más acompañado por otra gente que igual ha sufrido lo mismo que tú en el trato bueno, en el trato sí, porque al ser un ambiente tan masculino hay veces que te puedes sentir, aunque no sé, no haya comentarios dirigidos especialmente a ti, pero pues es un ambiente donde es complicado hablar de lo que sientes o sí, de sentimientos o emociones. Entonces, bueno, el poder compartir esas experiencias con otra gente del colectivo creo que va a ser muy beneficioso para los miembros de la asociación. Y ahí estamos, pues llevamos 10 días o así desde que bueno, 2 semanas ya, porque lo lancé el día contra la homofobia en el deporte, el 19 de febrero, y hemos recibido bastante interés de medios que han sacado reportajes y noticias y ya pues varios miembros, o sea, tenemos varios miembros registrados en la asociación. Y ahí vamos, o sea, poco a poco tampoco es algo que quiera que tenga un éxito repentino, sino que, o sea, va a ser una asociación ahí a largo plazo que va a estar disponible para todo el que quiera encontrar ahí un refugio o lo que quiera. Importante el matiz que has hecho, ¿eh? O sea, creo que has explicado perfectamente cuál es el objetivo de True Mm, Cycling, que al final es lo que me imagino que interesa saber a todos nuestros oyentes. Y lo dicho, ujú. que hay algunos comentarios ahí por algunas publicaciones que han hecho en torno a True Cycling que te producen Sí, risa más que otra cosa, sí, sí, pero, también. pero está bien aclarar cuál es la finalidad, que es encontrar un espacio seguro, pero sobre todo, como dices, a nivel laboral y a nivel endémico, ¿no? Dentro de este Sí, mundillo del interno. ciclismo. Y vamos, y que no es ningún chiringuito que reciba subvenciones y no sé qué, o sea, solo Ok. me- Vi un comentario sí, en el artículo bueno, en la entrevista que te hizo Nacho La Varga, que decía justo eso, lo de chiringuito. El por eso chiringuito de sí jugones, no que te yo lo leí jode. también, pero que no recibimos ninguna subvención, es solo, o
solo me genera gastos. De hecho, bueno, si alguien quiere donar, pues que me contacte. Aunque estamos en proceso de abrir una cuenta bancaria para la asociación y poder recibir donaciones de la gente que quiera donar. Pero que básicamente lo único que tenemos son los gastos, o sea, son gastos de mantenimiento de la página web, que son como 100 euros al año, y eso es toda la actividad económica de momento. Así que chiringuito nada, ¿eh? Calladitos. Y los Y 40 euros de tasa de inscripción. Que, y todo, bueno, y sí, y todo es que el todo trabajo gasto. que, sí, el trabajo que le he dedicado a hacer la página web y todo. O sea, que no es, que no sé, que es que no lo hago por, no lo hago por dinero, vamos. Y todo gastos, al igual también que otro proyecto del que quiero hablar yo en este caso, pero que todavía no ha visto la luz. Así que os haré un poco adelanto de lo que se viene. Va a salir este sábado a las 8. Todavía no he dicho en mis redes sociales de qué se trata al 100%, pero lo voy a decir aquí porque lo escucharéis seguramente este episodio cuando diga ya de qué se trata este proyecto. Y es que voy a sacar mi segundo single, mi segunda canción, llamada Varese. Y nada, es un pop melancólico, es una canción que no lo digo porque la haya hecho yo, pero es que ha quedado muy bonita, un pedazo de trabajo de mis compañeros Raúl y Anto ahí en la producción. Y la verdad es que te diría, Raúl, que es de todo lo que he hecho hasta ahora, pues igual de las dos, tres cosas que más ilusión me hacen, ¿eh? O sea, es que es una canción que me la pongo mucho, ¿eh? O sea, que es que realmente Y eso que es tuya. la escucho y digo, ¡buah! Es que qué orgulloso estoy de que me haya quedado algo así. Y nada, tengo unas ganas ya de que llegue el sábado para que vea la luz la canción y es que lo que te digo, ha quedado muy buen resultado. Llevamos ya pues casi 2, 3 meses trabajando en ello, entre grabación, producción, entre también hacer cosas de redes sociales, la portada. Hemos intentado dejarlo todo lo más bonito posible y a ver qué tal sale. Qué bien. El otro día estaba escuchando Peras al Olmo dando un paseo y está bastante bien. Me sigue gustando. Es que pues es completamente distinta pero al olmo. No sé si alguno de mis seguidores ahora, bueno, de nuestros seguidores, perdón. Me estoy llevando todo a mi terreno, joder. Pues eso, no sé si alguno de nuestros seguidores habrá escuchado Pera Jalomo, pero es una canción completamente distinta a Varese, para que os hagáis una idea. Y bueno, os tocará esperar hasta el sábado, aunque ya subieron un adelanto mañana jueves. De ahí lo dejo. Así que Guay. atentos a mis redes sociales, @10 _cycling, que lo podréis ahí ver todo. Y bueno, después de que la mayoría se haya saltado estas partes Promoción. porque igual no les interesan mucho nuestras cosas, vamos ahora sí a las previas. Vamos a empezar, Raúl, por la extra de Bianca que nos espera este sábado. Sí, la Strade Bianche, que ha cambiado un poquito el recorrido con menos tramos de este rato en la primera parte del recorrido, pero bueno, muy similar. Y defiende título Demi Vollering, que parte como gran favorita después de su victoria en la Omloop Newsblad. Y aquí las principales rivales serán Pauline Ferrand-Prévot, Longo Borghini, Cassiano Viadoma otra vez, Puck Peters, Kim LeCourt, y las SD Wars, Lotte Kopecky y Anna van der Breggen. Hablando de las SD Works, es que decíamos que Kopecky no ha empezado a su mejor nivel, pero Van der Breggen igual tampoco, ¿eh? Ya, O sea que ahí en no ese dan, equipo va a haber dudas. no dan mucho miedo, la verdad, para la Strade Bianche. Mm. Y luego también me interesa mucho ver a qué nivel regresa Puck Peters, pero sobre todo porque en el final de campaña de ciclocross fue cada vez a más. Y yo creo que su pico de forma llegó en ese mundial de ciclocross donde lamentablemente ese trompazo que se metió en uno de los descensos le dejó sin opciones para llevarse el oro. Pero oye, yo creo que puede llegar a muy buen nivel y es que si hay una carrera que le viene bien en el calendario a Puck Peters, yo creo que tiene que ser la extra de Bianche.
Y ponías aquí, Raúl, españolas. Pues yo tengo mucha fe. Sobre todo viendo cómo ha empezado la temporada Mireia Benito con ese pedazo de resultado cosechado en la clásica de Cadel Evans. Pero es que Mavi García también es una ciclista a la que esta carrera se le da a las mil maravillas. Es que te diría que es la carrera que mejor se le da de todo el calendario prácticamente. Estuvo a punto de ganar en una ocasión ya donde justo ahí al final le dio caza a Nemik Van Vleuten, pero Mavi García, cuidado que encima también con lo bien que lee las carreras, es una ventaja para ella. Sí, y Mireia Benito, leí un post en su Instagram hace unas semanas o bueno, uno de sus últimos, que hablaba de que del peso, sí, aquí lo encuentro, y que los últimos años como que, bueno, casi todos sus años en el ciclismo, que ha buscado tener un peso muy bajo, o de los más bajos que pudiera, y que este año está intentando desbloquear más potencia y comer más, o sea, comer más. Igual, pues pesar un poquito más, pero tener más potencia pura. Y entonces, igual, para las clásicas como Strade Bianche, eso le puede favorecer. Y bueno, ya, o sea, ya se vio en la Cadel Evans con ese podio. Desde luego que una ciclista también que es un ejemplo, no solo dentro de la bicicleta, sino también fuera. Como dices, con esa transparencia que tiene a veces y Ya. en la que muchas, pues que igual lo han pasado mal, se ven reflejadas en el sentido de que, oye, hay una salida, si uno se lo trabaja puede llegar lejos y eso, hay que confiar en una misma al fin y al cabo. También tenemos este fin de semana otra prueba en Italia, como es el trofeo Oro in Euro, con esa doble subida a Forteccia, 3,5 kilómetros al 5,3% y con muy buena participación y con sobre todo Raúl, un equipo que puede ganar perfectamente con 3, 4, me atrevo a decir incluso 5 ciclistas. Fíjate tú por dónde. Sí, el UAE parte como favorito, claro, con, bueno, según la preinscripción, Longo Borghini, Persico, Swinkels, Blodarczyk, Blasi y Magnaldi. Vamos, que es que son una barbaridad de equipo, pueden ganar con quien quieran, salvo con Magnaldi, que tampoco escoja, pero vamos, sí, pueden controlar la carrera como quieran. Pero bueno, es verdad que si no se quitan del medio a alguna ciclista rápida, se les puede complicar. O sea, porque con Education First en teoría estará Noemi Rug, también Kerbao Olivaliers, Puck Peters en Fenix, que puede ser rápida ya al sprint, aunque en sprints ya no es especialmente rápida, pero bueno. AG Insurance tendrá a Ciegart y Mireia Benito, 1X a Stasi y Alerud. Bueno, va a haber buena participación, pero UAE es que lleva un equipazo. Entonces, al final, por superioridad numérica, puede marcar la diferencia. Que es precisamente la táctica que han llevado en casi todas estas carreras italianas punto pro, punto uno, en las que no hay tan buena participación y muchas veces lo que hacen es mandar a una de sus citas por delante, hacer ese grupo de 4, 5, 6 unidades y a partir de ahí, por detrás relajación y se lo juegan todas las de delante y dentro de ese grupo de las de delante casi siempre la que suele tener ventaja es la de UAE por puro nivel. Pues sin más dilación vamos a una vuelta a la que le deseamos que por fin le vaya bien este año, porque en las últimas ediciones ha estado muy aquejada por las inclemencias meteorológicas, viéndose obligados a suspender muchas veces la etapa reina, pero es que es una pedazo de vuelta, la Vuelta a Extremadura, ¿eh? Tiene 3 etapas, una contrarreloj,
Una etapa así que puede ser tanto sprint como media montaña, porque pica ligeramente para arriba. Y una etapa reina por la zona del Jerte, con un desnivel acumulado cuanto menos reseñable. Y Raúl encima, Sí, esta Vuelta a Extremadura que cuenta con bastante buena participación. sí, va a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, más, seis equipos World Tour, más el Laboral Cucha, Cofidis, el filial del Leaf, la selección española, o sea, una participación muy buena. Eh, en el Canyon lleva uno de los mejores equipos de los que se han anunciado hasta ahora, con Niedermayer, con Sony y Backstedt, una para cada etapa. Backstedt para crono con Sony de sprint y Niedermayer la etapa reina. Luego Laboral Cucha va con Uso Aostolaza y Paula Patiño. Bueno, y aquí recordar que en Laboral Cucha ha abandonado el equipo Janina Kuskova, la uzbeka, porque por problemas de adaptación a Europa, básicamente, y sí, problemas más personales que deportivos. Eh, Sí, bueno, no obstante, ahora que lo comentas, Raúl, eh, se ha mostrado muy agradecida en sus redes sociales de Nina Kuskova al Laboral Kucha y pues eso, ha agradecido a todo el equipo y sobre todo se ha centrado en la figura de Ion, Lazcano. que indica, sí, de John Lazcano, que precisamente indica en un párrafo separado de Nina Kuskova que quiere expresar su gran agradecimiento por su apoyo, por su profesionalismo y también indica que es una persona muy amable y muy responsable. Luego el UAE todavía no ha sacado la alineación, pero en teoría competirá Maeva Esquiván, que puede ser la gran favorita. Bueno, si está a su nivel en la alta montaña. Movistar con Marije Meijerin, ganador de Mm, 2024. O te- Meijer. Sobran tres letras. Sí, sí, por eso. Que se casó en la Sí, pretemporada. ya decíamos que es casualidad que, que se case con alguien que se apellida Meyer, ¿eh? Ya, ya. Ya es casualidad, es que esto prácticamente dices Meyerin y que no hay diferencia. O sea, es básicamente pasar del infinitivo al ing. Bueno, al revés, del ing al infinitivo en este caso. Como un ejercicio de inglés, de verbos. Eh, el líder no ha anunciado la alineación, pero en teoría va a venir Elisa Bálsamo y no sé de escaladoras que vendrá. Fran Sedelle viene con Lauren Dixon, Victoria Guazzini y Ali Wollaston, también buenas ciclistas. Bueno, para general en teoría Dixon, pero bueno, a ver a qué nivel está. Liv, Está muy bien la temporada, así que puede hacerlo sí, bastante bien. Yo confío en ella, la verdad. el Liv lleva a Nadia Gontova y Mackenzie Coupland, Talia Appleton también en la montaña. Y llevan un equipo muy joven, porque vamos, es el equipo filial con Suerenga también, Erin Sí, con Budman. Ferenga. Sí, sí. Ojito con ella, con la canadiense, que es, en mi opinión, la mejor escaladora de esta generación de juniors. Y la última etapa es una auténtica barbaridad. Tenemos ahí el Piornal, que son 15,4 kilómetros al 5,1%. Tenemos el alto. ¿Qué pone aquí, Raúl? O sea, es que hemos cogido De la desespera. es que hemos cogido el perfil de Protecting Stats y se mezcla el nombre del alto con el nombre de un pueblo del descenso. Entonces no sé qué demonios pone aquí. Sí, yo creo que es desespera. El alto de la Des- desespera. O de la Nos está dando un poco desesperada. de zoom. Sí, desespera. Yo creo que el salto es de la desespera. Pero bueno, lo importante son 5,4 kilómetros al 7,8%. Con lo cual es un puerto en el que puede rendir muy bien también Sidney Zurenga. Y me gusta mucho el equipo que lleva Liz, porque Telia Appleton fue Dios. la gran revelación del pasado Tour del Porvenir.
lo hizo espectacular, y Nadia Gontova, otra revelación, pero en este caso del Tour de Francia. Así Sí, que igual no para ganar, porque yo creo que la superioridad que tienen Maeva Scuibán y Andrea Niedermayer, sobre todo también con la contrarreloj, es cuanto menos grande, pero para pelear por un podium pueden estar perfectamente, ¿eh? No lo descarto para nada. Y también estará en esta Vuelta a Extremadura la selección española. sí, la selección española con el regreso de Sandra Alonso después de ser madre, que ha comentado que ha intentado encontrar equipo profesional, pero se le han cerrado las puertas. O sea, no había ningún equipo que le haya hecho un hueco con esta temporada ya empezada. Y, y también el regreso de Inés Cantera, que tú la conoces mejor, que en su día estuvo en el World Tour con el Roland, pero se retiró y ahora vuelve a la competición teniendo solo 23 años. Y es una ciclista que en su momento rendía a las mil maravillas. En categoría junior, recuerdo que era una escaladora espectacular. De hecho, ganó la general de la Vizcaico Loreac, pero sin duda lo que más me llamó la atención fue que en su primera participación en un campeonato de España élite quedó en cuarta posición, eso con tan solo 18 y 19 años que tendría. Y en la subida más dura de ese campeonato de España, el disputado en la Nucía, aguantó la rueda de Mavi García y Daniel Santesteban. Ahí yo me quedé flipado con ella y ya empecé a seguirla más de cerca. Y bueno, luego tuvo esas dificultades de las que afortunadamente ha podido recuperarse. Y recomiendo muchísimo ver el vídeo que ha subido a su perfil de Instagram. Creo que es @InesitaCantera, si lo debéis buscar. Y es un vídeo muy bonito y muy bien hecho. Me ha sorprendido bastante. No sé si lo ha hecho todo ella o ha tenido algún tipo de ayuda, pero hacer un vídeo de esa calidad, encima tan bien escrito, tan bien locutado, sobre todo, que a mí me parece lo más difícil, locutar bien un vídeo es cuanto menos jodido, ¿eh? Y lo digo por experiencia porque tenemos ahí una asignatura de locución en el máster y realmente es complicado hacer una buena locución. Y, joder, me gusta mucho cómo lo locuta Inés, ¿eh? O sea, mi más sincera enhorabuena por el vídeo que ha subido a Instagram, porque me parece un absoluto 10 de 10. De hecho, luego ahora lo voy a compartir en mi perfil de Instagram también, porque creo que lo merece. Expectativas en cuanto a Inés Cantera, pues no voy a pedir ninguna, simplemente que sea feliz, que es lo importante. O sea, que si ella está feliz con regresar a la bicicleta, pues ole por ella. Y lo mismo podemos decir de Sandra Alonso. Sandra Alonso, pues ya, ya está demostrando pues esa fortaleza que tiene. Y ya ha participado en alguna carrera de gravel, así más a nivel local, donde creo que fue segunda. Pero bueno, estas carreras son para ir cogiendo otra vez motor, ir cogiendo poco a poco pues el ritmo de este nivel ya profesional. Y sinceramente, lo que se le puede pedir a Sandra Alonso pues es prácticamente lo mismo, pues que disfrute de la bicicleta, que poco a poco se vaya acostumbrando de nuevo a este alto nivel y a ver si tiene suerte y para el año que viene pues puede encontrar un contrato, que es que también ha sido mala suerte la suya, la de que Ceratitit echase el cierre justo en el momento de su embarazo. Ahí sí que ha tenido mala suerte, por desgracia, pero bueno. Confiamos en que Sandra, con el talentazo que tiene, pues encuentre cobijo para el próximo 2027. Sí, y en la selección española va a estar también Ainara Albert después de sus éxitos en El Salvador. Y bueno, parece ser que Roland desaparece. Bueno, no sé si desaparece, no se sabe nada de Roland, pero no está inscrito como equipo, ni siquiera como equipo continental de momento. Y Ainara Albert a ver si puede seguir compitiendo también con la selección. Y, y estos últimos días estaba leyendo tweets del Exterrato que demanda que la selección española pueda, bueno, que compita en las carreras World Tour
españolas como Itzulia, Vuelta a Burgos y la Vuelta a España especialmente, porque legalmente lo puede hacer y para dar salida pues a Sandra Alonso, Inés Cantera, Inara Albert y otras ciclistas de equipos continentales españoles que puedan tener la oportunidad de tener un calendario de gran nivel, sería pues muy aconsejable que la selección española corriera Vuelta a España, Burgos e Itzulia. Es que es precisamente lo que hace la selección suiza en sus carreras World Tour, que en muchas ocasiones el equipo está plagado de mountain bikers, pero claro, que tienen semejante nivel que llegan a la carretera y lo hacen de maravilla. Hace unos años fue el caso de Yolanda Neff, por ejemplo, pero también otras ciclistas como Steffi Haberlin, por ejemplo, que vienen de la mountain bike, pues lo están haciendo de maravilla. Pues Sina Frey, Alessandra Keller, que también son unas pedazos de ciclistas que ahí tienen su oportunidad también de brillar en la carretera con la selección suiza. Ellas quizás no tienen tanto la necesidad de competir como estas ciclistas españolas, así que con más razón creo que estaría bien que pues la federación metiese ahí un poquitín de impulso para dar cobijo a estas ciclistas que pues que algunas de ellas son todavía jóvenes, que tienen potencial para convertirse en grandes profesionales y luego también, pues por supuesto, para intentar que Sandra Alonso pues mantenga una buena forma de cara, como digo, a 2027. Creo que está bastante bien el hecho de que la selección española participase en más carreras. Veremos si es viable. Desde aquí ojalá que suceda, pero veremos a ver qué sucede en el futuro. Sí. Y nada, ya con esto terminamos el programa de esta semana. Pues sí, no tenemos nada más que comentar. Nos ha quedado cuando haya un programa extenso, completo, hemos tocado bastantes temas. Y se me viene a la cabeza ahora Raúl, que se nos había olvidado comentar lo de Sheila, ¿eh? Ah, sí. Ese post que subí a Instagram, vamos a hacer algo con ello porque me parece cuanto menos reseñable para comentar. Vamos a leer lo que comenta Sheila en Instagram, un post al que llama Dulce Introducción al Caos, y para que veáis esa fuerza tremenda que tiene Sheila y que el mote ese de la leona no es casualidad, que realmente demuestra hacerlo. Vamos a leer lo que comenta la ciclista de Movistar en sus redes sociales, que dice: empecé la temporada 2025 cuando casi acababa y terminé rompiéndome la cara y casi todas las muelas entrenando a finales de septiembre. Ha sido una recuperación larga, pero hace una semana que tengo todos los dientes en su sitio. Ahí tirando incluso de ironía, como podéis ver. Ahora he Bueno, vuelto a empezar. ironía, no sé, porque debe ser la realidad. Sí, pero bueno, Sí, bueno, sí, un poco de humor, sí. sí, que al final muchas veces el humor es una muy buena escapatoria a los problemas que uno vive. Y bueno, continúa diciendo que ahora he vuelto a empezar otra temporada ilusionante, arrastrando a uno todavía y durante más de año y medio problemas con dolores horribles de endometriosis, como ya dice público, acompañada de una depresión mayor. Ya vimos en el caso de Ana Esteban que es una enfermedad también muy dolorosa. Para quien quiera entender, es fisiología y nuestras hormonas modulan todo y se retroalimentan. Para el que no pueda comprender, es como si tuviera una gripe larguísima que te deja sin energía. Podría parecer una virtud, pero creo que es un defecto. Puedo morir por el otro. Y ahora tengo la experiencia y confianza que puedo hacer mi trabajo de bodyguard, de guardaespaldas, por mis compañeras, pero me gustaría que fuera sin dolor físico y poder disfrutar. Para Max Inri, mi madre es la persona que más merece tranquilidad y felicidad y lleva meses muy malita con un maldito cáncer y todo este año hospitalizada. Me enferma, literal, verla sufrir. Sí, mi vida está patas arriba. Ha cambiado todo en poco tiempo. Casa, no pareja, enfermedades sin cura, soy asmática real de nacimiento también, pero me caracteriza ir en contra de los vientos y siempre remontar el vuelo. Y termina ahí como con una carita sonriente, con un emoticono, para que indicar que al fin y al cabo, pues por muchos problemas que te vengan en la vida, pues hay veces que no te queda más remedio que sacar una sonrisa. Y bueno, con esto, pues obviamente lo que queremos hacer
a través de este post de Instagram es mandar muchísimo ánimo a Sheila desde aquí y que ojalá que le vaya bien, porque es una ciclista que nos ha dado muchísimas alegrías al ciclismo español. Recordamos ese triunfo en Les Amen, precisamente, que se ha disputado este fin de semana. Y una ciclista que nos ha dado tantas alegrías, qué menos que merecerse que le vaya todo lo mejor del mundo a ella, pues por todo lo que nos ha dado, ¿no? Así que, como digo, un fuerte abrazo desde aquí para Sheila Gutiérrez. Sí que se merece lo mejor porque pues es que tiene una mala suerte los últimos años, no solo esta última temporada, que parece que todo le pasa a ella. Se ha cebado la mala suerte con ella. Pues eso, desearle la mejor de las suertes del mundo y que al final Que se compense un poco la suerte. sí, que al final las buenas personas tarde o temprano les acaban pasando cosas buenas, así que ojalá que le vaya bien. Pues nada, ahora sí, Raúl, ¿no? Ponemos fin a Sí, este episodio número 69 ya de 69. Rodando con Bueno, ellas. Pues, joder, o sea, he cogido el episodio más propicio para decir en qué número estamos, ¿eh? Ah, por nada, por nada. Cada uno que haga las inflexiones que quiera. Pero nada. Bueno, sí, o sea, sí, pero pensaba que estabas hilándolo con cosas de nuestras vidas, pero... No, por desgracia, al menos en mi caso, no. Vale. Eh, sí, venga, nos callamos ya. Venga, Adiós, 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 adiós. sí, hasta luego. Adiós, venga. No digo ni el chao, 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 adiós. Adiós, sinceramente, venga.